parece si charlamos de historia? ¿De Neuquén? Sí, claro. Qué bueno. Entonces hablemos de gente ilustre. Sí, espere, pero también podríamos hablar de gente no tan ilustre. ¿De los que no están en los libros? Sí, y de los que no pudieron escribirlos. ¿De toda la gente que vino a poblar Neuquén? Sí, y de los que ya estaban. Oiga, tenemos que volver al año 1916 y evitar la fuga de presos y la tragedia de Zainuco. Espere, pero entonces no podríamos hablar más de ese tema. Tiene razón. ¿Cuándo es el programa? Todos los jueves de 18 a 19 horas. Espere, nos olvidamos de decir el nombre del programa. Esa es otra historia. Por el 87.9, la radio pública de Plotier. ¿Cómo anda, estimado Jorge? Acá acomodándome y desacomodando todo. Acabo de casi de desarmar el micrófono. Amigo Rodrigo, ¿usted cómo está? Bien, volvemos aquí a la radio pública a contar historias de Neuquén. Me interesa esta historia porque tiene varias cosas de las que podemos rozar, cuestiones que aún hoy día siguen operando en la economía de nuestro país, por ejemplo la inflación y cosas por el estilo. Vamos a develar el misterio. Vamos a hablar de las colonias alemanas en Neuquén. En algún otro programa hemos hablado de otro tipo de colonias, de las colonias Boer. Eso lo hicimos, si mal no recuerdo, cuando hicimos el programa de Martín Bresler. Claro. Ahí dimos una breve síntesis de cómo se formó la colonia Boer en el sur de la provincia, en la zona cercana a lo que actualmente es San Martín de los Andes. Hoy vamos a hablar de colonias alemanas. Vamos a hablar de dos colonias alemanas que no fueron, que no llegaron a concretarse, pero que tuvieron todo el ímpetu y prácticamente todas las condiciones favorables para hacerlo, al menos en el origen, y que después por distintos motivos se fueron diluyendo. Parafraseando a un amigo, usted va a hablar de algo que, unas colonias que fracasaron con todo éxito. Sí, ¿quién es su amigo? Nada, un amigo que ya no está entre nosotros. Al menos yo a él se lo escuché decir por primera vez. Ah, bien, bien. En un momento pensé, como hace mucho tiempo que no hablamos de su abuelo. Mi abuelo me podría haber dado una mano para este programa porque él manejaba muchos idiomas. Y acá hay muchas palabras en alemán, términos, apellidos, a los cuales voy a esquivar olímpicamente. Acá hay que jugársela y arriesgarse. César a cargo de los resultados, no hay ningún problema. La primera colonia alemana de la cual vamos a hablar, vuelvo a repetir, colonia que no fue, estuvo a punto de formarse en épocas en que el territorio de Neuquén ni siquiera era territorio, tenía un gobernador asignado que no tenía presencia en el territorio, designado por el gobierno nacional, que fue enviado a ocupar su puesto. El lugar elegido para esa función fue Campana Mauida, que en realidad fue un lugar medio designado mirando el mapa y de acuerdo a los comentarios de los partes militares de las zonas más favorables para elegir una capital, medio como que la eligieron en un escritorio. A 1200 kilómetros. Y la persona que debía tomar posesión del cargo era el coronel Olascuaga, pero no vamos a hablar de Olascuaga y de por qué no formó la capital en Campana Mauida, sino vamos a seguir hablando de las colonias alemanas que en esos tiempos estuvieron a punto de integrarse al próximo territorio neuquino que se estaba por formar, porque hubo inmigrantes alemanes allá por el año 1885 que recién arribados al país se ofrecían para colonizar el territorio neuquino. Y se lo hicieron saber a Olascuaga, quien a su vez se lo hizo saber al ministro del Interior, que en ese momento era Bernardo de Irigoyen. Los colonos no estaban con sus familias, pero estaban decididos a traerlos de Europa. Hemos hablado de algunas leyes que propiciaban la inmigración, hemos hablado de las leyes que favorecieron que un grupejo de personas de la oligarquía se quedaran con la mayor cantidad de tierras. Vamos a recordar una de las leyes, que fue la ley de colonización, así la llamaban, de 1876 del presidente Nicolás Avellaneda, dicho sea de paso el presidente más joven que ha tenido en su corta existencia la República Argentina, que era una ley que estaba organizada en dos partes, una la inmigración y la otra la colonización. El problema que había en esos momentos en Argentina, que si bien había mucha inmigración, casi toda era inmigración urbana, y lo que se necesitaba era poblar y que
los inmigrantes fueran a trabajar el campo. En cierta forma esa ley propiciaba y regulaba toda esa actividad. Bueno, Olascuaga accedió gustosamente al pedido de este grupo de inmigrantes alemanes, se comprometió firmemente a realizar las gestiones necesarias para llevar a buen puerto ese pedido. En un primer momento eran 60 las personas que se habían anotado, casi todas de nacionalidad alemana. No vamos a entrar en temas de historia de Europa, alemanes genéricamente sin distinguir regiones. Un mes después del pedido de Olascuaga, el ministro del Interior le envía una copia del decreto por el cual se aprobaba un contrato que se realizó en Berlín entre el representante argentino y representante del gobierno alemán, donde se confirmaba la concesión de una colonia para poblar las márgenes de los ríos Negro y Limay en sus dos orillas. En realidad estamos hablando de la zona de la confluencia. Si me permite, para que vea que tampoco soy tan miedoso, voy a decir que el apellido y el nombre de este señor que representaba al gobierno alemán era Christian Petersen. Y no lo sombra mi dominio del alemán. Eligió uno de los más fáciles. Ya ante esta aprobación, este contrato que se estaba realizando entre partes del gobierno argentino y el gobierno alemán, Olascuaga decide poner un referente, o sea, que sea un vínculo, un intérprete entre el grupo de colonos alemanes y las autoridades. Ahí es cuando nombran al primer comisario de la colonia alemana del Neuquén. Se le otorga un sueldo que en ese momento era de 100 pesos moneda nacional. Se llamaba Otto von Duisburg. Hemos hablado también en algún programa de algunas peripecias que pasó Olascuaga antes de llegar a tierras neuquinas, de todo el tiempo que demoró para llegar a tomar posesión efectiva del cargo para el cual fue nombrado. Podemos recordar que entre el momento en que él es designado y el momento en que arriba al territorio neuquino pasaron varios años. Fue todo bastante complicado. Allá por mayo de 1885, Olascuaga llega a Carmen de Patagones por vía marítima, que era la manera más cómoda de llegar, junto con integrantes de esa colonia alemana que habían sido autorizados para formar ese grupo. Ahí es donde Olascuaga nuevamente se detiene porque debía preparar un montón de cosas para llevar hacia el nuevo destino, la nueva capital, Campana Mauida, que había sido designada capital del territorio. No había caminos, la única manera de llegar era con carretas, con bueyes, y había que sortear numerosos obstáculos. Y bueno, para todo eso se quedó don Olascuaga ahí en Carmen de Patagones para poder hacer todos esos preparativos. Y a todos estos colonos les alquiló una vivienda para que esperaran el momento en que todos partiesen juntos hacia el nuevo destino. El gobierno nacional los proveyó de los víveres necesarios. Mientras tanto, en el Ministerio del Interior se acentuaban los trámites para que Olascuaga dispusiera de todos los elementos que pedía, carretas, bueyes, caballos, mulas, y todos los elementos que pudieran ser necesarios para la formación de la nueva capital. Iba a ser todo trasladado por vía fluvial, después desistieron porque ese año el Río Negro había experimentado una bajante bastante importante. Se calculaba que con mucha suerte iban a poder llegar hasta Choel. Entonces el viaje fue decidido de hacerse todo vía terrestre. Perdón, este detalle, ¿no? De que iban a ir por el río, nos vuelve también, alguna vez mencionamos, que eran ríos navegables en gran parte del año, sobre todo cuando no había estas bajantes como que las que se encontró Olascuaga en este momento. Yo quiero festejar que parece que hay algunas iniciativas para volver a ser navegables el Río Negro y el Limay, y tal vez el Neuquén también. Un comentario al pasar, porque es llamativo, como hace más de 100 años usaba esto como una vía navegable, y hoy, insisto en esto, me alegra esta nueva iniciativa que hay de ver qué posibilidades de hacer viable otra vez estas vías fluviales. Continúe, por favor, y no se deje interrumpir así nomás por mí. Bueno, que sea la última vez entonces. Estábamos hablando de que no se pudo, por la bajante del Río Negro, hacer el traslado fluvial, se decidió hacer terrestre, y Olascuaga decidió ganar un poco de tiempo. Presentó una solicitud para autorizarlo a adquirir para los colonos alemanes útiles de labranza, semillas.
confiado en que, como todos los trámites, todas las gestiones anteriores habían sido favorables, esta no iba a dejar de serlo. Pero el gobierno nacional respondió que no se hacía lugar a su pedido, pues se había emitido un decreto por febrero de 1885 que, contrariamente a lo resuelto en otras situaciones similares para colonizar tierras en el Chaco, Río Negro, también el litoral, restringía considerablemente los beneficios que anteriormente se daban a los inmigrantes colonos, limitándose la asistencia solamente a la provisión de alimentos y el transporte. Olascuaga manifestó su desacuerdo, haciendo notar mediante algunos escritos que esas medidas iban a generar una deserción, un desaliento entre los futuros pioneros colonos alemanes que estaban ahí esperando con él el momento de la partida. Hacía varios meses. Olascuaga, en un escrito, manifiesta que de haber sabido esa contrariedad, era seguro que los alemanes, los europeos, hubieran preferido optar por territorios próximos a otras zonas, por ejemplo la del litoral, donde se ofrecían más ventajas de la ley de colonización, además de contar con más comodidades como comunicaciones, la posibilidad de comercializar rápidamente y fácilmente sus productos. Un año después, transcurrido bastante tiempo de permanencia en Patagones, se le comunicó al responsable de la colonia, al comisario, del cual hablamos, Otto von Duisburg, que alistara a su gente, porque en cualquier momento iban a iniciar el viaje a General Roca, pero ahí se iba a permanecer otro tiempo, otro periodo de tiempo no definido, porque había que construir un camino, una carretera, en Paso de los Indios, que permitiera el transporte de todos los carruajes hacia la zona de Campana Mahuida. Él no avanzaba si no estaba el camino hecho. Y eso está muy bien, porque justamente en eso consistía su función de administrar y gobernar el territorio, de construir caminos. Él fue uno de los primeros, si no el primero en realidad, que empezó con el tema de la construcción de caminos, primero hacia Campana Mahuida, después de Campana Mahuida hacia la zona de Ñorquín y hacia la zona de Chosmalal. Después un camino desde Chosmalal hacia Paso de los Indios, yendo por una de las márgenes del río Neuquén. Pero volvamos al punto. Ante esta nueva demora, los futuros colonos alemanes, los que quedaban, los que todavía no habían abandonado, desistieron, y ya para enero de 1886 se resolvió la disolución de esa proyectada y futura colonia alemana. Inmediatamente se le comunicó al comisario que cesaba en sus funciones, se le ofrecieron los pasajes para que él y su familia pudieran retornar a Buenos Aires. De esa manera fue como quedó inconclusa ese primer intento de colonia alemana acá en Neuquén, en el territorio de Neuquén. Obviamente todavía no era provincia. Quedó trunca. ¿Qué hubiera pasado? No sabemos, pero tenemos una experiencia acá del otro lado de la cordillera, muy parecida. En esa zona dio bastante buen resultado. Las colonias alemanas al sur de Chile. Más allá de temas que van a ser siempre polémicos, de las tierras que les otorgaron a esos colonos alemanes, a quienes le pertenecían o quienes estaban antes. Más allá de eso, es indudable que el esfuerzo de esos colonos alemanes en Chile propició el desarrollo de actividades ganaderas, de agricultura, etcétera, etcétera. De esa manera es como quedó trunca la primera experiencia de colonias alemanas en Neuquén. Vamos a hablar también de la Patagonia, del convenio de cooperación al cual se lo denominó de esa manera. Un convenio que se inició en 1919 en Alemania con el objetivo de asentar colonos alemanes en la Argentina. Más específicamente en Neuquén, en las regiones cercanas al río o al arroyo Cobunco. Esas colonias alemanas que se querían instalar en este territorio debido a la crisis consecuencia de la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial, momento en el cual muchos alemanes buscaban huir de la pobreza y probar suerte en el exterior, y Argentina se presentaba como una buena opción. Era conocida como el granero del mundo, prometía una economía estable, trabajo y la posibilidad de hacer dinero en forma rápida y fácil. Por lo menos eso era lo que prometía.
a la vista de gente que estaba realmente en situaciones bastante complejas, especialmente en esa Europa después de la Primera Guerra de Mundial. la Primera Guerra Mundial. Después de capitular, después de la rendición, el pueblo alemán estaba dividido en muchas agrupaciones, partidos políticos que querían alcanzar el poder. Hubo un levantamiento de marineros en la ciudad de Kiel, en esa ciudad de Kiel que también tiene una historia muy particular y que en cierta forma fue como un símbolo, porque ante la derrota del ejército alemán en tierra, los altos jefes de la marina, en un intento desesperado, querían montar una operación para equilibrar la balanza bélica, que venía desfavorable. No se olvide que Alemania en realidad se rinde, pero se rinde sin tener territorio ocupado, porque no podía sostener más la guerra y en cualquier momento sabían que se les venía la noche. Entonces, con el fin de salvar el honor de la flota, la oficialidad alemana monta una operación para intentar un audaz ataque a la Royal Navy en los puertos del Canal de la Mancha. Pero claro, ¿quiénes iban a intentar salvar el honor de la oficialidad? No los oficiales, sino los marinos. Como estaba muy próxima la capitulación, ya se sabía que Alemania se iba a rendir, se produjo un levantamiento propiciado por el hecho de que muchos de los marinos eran socialistas, eran anarquistas, y estaba el ejemplo de la revolución rusa ahí latente hace poquitos días. 2 años más o menos. Atrás. El año anterior. Esa era la situación de la Alemania. Y esto fue lo que propició ese levantamiento, digamos. Vayan ustedes. También lo hemos dicho en muchos programas, cuando hablamos de revoluciones caseras, ¿no? Creo que lo hablamos, por ejemplo, de la revolución de Tejedor. El gobernador Tejedor de la provincia de Buenos Aires se levanta en armas, manda a sus tropas, mueren 3.000 personas, después se firma un armisticio cuando se da cuenta que no puede ganar, y él queda libre, entra en una amnistía, y sin embargo los 3.000 soldados que murieron en esos enfrentamientos no tuvieron ningún armisticio, ni ninguna amnistía, ni nada. Simplemente murieron, y acá pasa lo mismo que pasa siempre. Los poderosos mandan a matar, y más en esa primera guerra que fue monstruosa, en la cantidad de bajas de soldados que hubo. Ahí nos estamos yendo de tema, pero quería poner en contexto cómo estaban los futuros colonos alemanes que en este proyecto denominado La Patagonia va a buscar su futuro. Hacemos una pausa y vamos a seguir desarrollando el tema de las colonias alemanas en Neuquén. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofete en la otra mejilla después de que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Dios, que el engaño no me sea indiferente. Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden
pierden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte